Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo número 16 del Evangelio de Juan es la continuación del capítulo número 15. En ese capítulo número 15 nosotros terminábamos con las exhortaciones de Jesús aquel jueves por la noche después de la cena de Pascua, donde Jesús dijo a sus discípulos: vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ustedes han experimentado la conversión, tienen muchas cosas que aprender, pasarán por el proceso de la santificación, pero darán testimonio. Así los aborrezcan, ustedes serán una luz a otras personas. Jesucristo dijo en el capítulo número 14, leíamos de sus palabras, que Él vendrá otra vez y se tomará a sí mismo en nosotros. Jesús viene a buscar esa luz que ha impartido a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y continuando entonces con estas enseñanzas, el capítulo número 16, Juan expresa estas cosas de boca de Jesús, ¿no? Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué implica el tropiezo? Desánimo. Porque claro, te aborrecen, te desanimas. Te desprecian, sientes que no tiene sentido seguir presentando un mensaje que la gente no quiere escuchar. Todas estas cosas el Señor las dijo para que no haya tropiezo, para que seamos perseverantes. No olvidemos que en el sermón de Mateo 24, que sucedió el día martes, esto que estamos estudiando sucedió el jueves antes de la crucifixión. Lo que analizamos en Mateo 24 sucedió el martes antes de la crucifixión. Y Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ustedes serán aborrecidos por muchas personas a causa de mi nombre, pero este evangelio será predicado a todos para testimonio. Entonces vendrá el fin. Y Jesús está reanimando la fe y la convicción de sus discípulos, para que ellos en el momento de la crucifixión no se desanimaran. En el momento en que Jesús estaba en la tumba no decayeran. Aunque evidentemente estaban tristes, pero el Espíritu Santo obrando en ellos para recordarles las promesas. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. No confundir sinagoga con el templo. El templo era, o dentro del templo se hacía todas las cosas prefigurando la obra mesiánica. Las sinagogas eran centros, lugares de reunión donde se estudiaban los textos sagrados. Pudiéramos comparar nosotros las sinagogas con nuestras iglesias locales, como por hacer una comparación. Como no hay templo en Israel porque el santuario está en el cielo, entonces Jesucristo dice que por decir ellos la verdad, por dar el testimonio adecuado, serían expulsados de las sinagogas, pero no se desanimen. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. En los primeros 3 siglos, después de la resurrección y la ascensión de Cristo y la predicación de los apóstoles, comenzó una encarnizada persecución contra la naciente iglesia cristiana. Llámese iglesia personas, no estructuras, porque las personas seguían yendo a las sinagogas. Se reunían en las casas como hermanos en fe, confiando en las promesas del Señor y anhelando su pronta venida, siendo capaces de dejarse quitar la vida con tal de no negar sus convicciones. Durante 3 siglos se martirizó a las personas, al punto en que si leemos la historia nos daremos cuenta que la sangre de los cristianos rodaba por las calles como ríos. Pero entre más cristianos morían, más cristianos surgían. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, que es un libro histórico y que también tiene explicaciones escatológicas del Apocalipsis, que nos presenta en esa investigación que hizo la autora
nos presenta lo que sucedió en esos primeros 3 siglos en adelante. Les recomiendo leer El conflicto de los siglos. Libro maravilloso, un bestseller. Todos los años se imprimen más libros porque mucha gente se ha interesado en el contenido de ese compendio bibliográfico. Jesús dijo, ustedes los van a expulsar y pensarán que quitándoles la vida están honrando a Dios. Más o menos algo así le pasó a Saulo de Tarso, que respirando amenazas iba en contra de los cristianos hasta que se encontró con Jesús. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces. Coces es patadas contra el aguijón. Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo estaba persiguiendo a los cristianos porque los consideraban unos sectarios, unos disidentes del judaísmo, que lo que se merecían eran la muerte. Porque estaban enseñando que Jesús era el Mesías y el propio Saulo de Tarso experimentó la conversión. Y él pensaba que le estaba rindiendo servicio a Dios. Y hay quienes piensan que le están rindiendo servicio a Dios, cegándole los ojos a muchos para que no escuchen a quienes predican la verdad presente. Y harán esto porque no me conocen, porque no conocen al Padre, no me conocen a mí, dijo Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto era tanto para los discípulos como para nosotros. Esto no os lo dije al principio porque ya estaba con vosotros. Porque yo estaba con vosotros. Es decir, yo estaba aquí para ayudarles, para protegerles, para fortalecerles. Pero ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sí, se habían preguntado, mira, Tomás se había preguntado, Señor, ¿a dónde vas? Muéstranos el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Pero los discípulos tenían todavía el concepto arraigado de que el Mesías vendría como un justiciero que quitaría a los romanos. Cuando ellos vieron a Jesús en la cruz, sus esperanzas empezaron a decaerse. Cuando sabían que Jesús estaba en la tumba y llegaron a asumir que quizás se habían robado el cuerpo de Jesús hasta que lo vieron resucitado, ellos estaban tristes, decaídos, reflexionando. ¿Quién sabe cuántas cosas pasaron por la mente de los apóstoles y de las mujeres que servían a Jesús? ¿Cuántas cosas pasaban por la mente de ellos? Entonces ellos no se imaginaban en un comienzo que Jesús iba a hacer una obra en el santuario celestial. Eso lo vinieron descubriendo con el paso del tiempo. Versículo número 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ese Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo, no dice Israel, al mundo, incluye Israel, evidentemente. Los primeros cristianos fueron judíos israelitas. El Espíritu Santo convencerá al mundo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Algo interesante dentro de todo esto es que los discípulos, junto con nuevos cristianos que se añadirían a la iglesia cada día, iban a hacer una obra de servicio como testimonio a las demás personas. Mira, Dios pudo haber enviado ángeles a que predicaran el evangelio eterno, pero decidió utilizar al ser humano. Seguramente te lo han preguntado, ¿por qué creemos en las palabras de la Biblia si fueron escritas por seres humanos? Seres humanos que creemos que fueron inspirados, pero igualmente fueron seres humanos que cometieron errores,
pero que en ese amor y en esa obra de transformación que estaban experimentando, trataron de plasmar lo más fiel posible la voluntad del Señor en palabras humanas. El hecho de que el Señor utilice al ser humano para testificar al ser humano es para demostrar que lo que Dios ha hecho en nosotros es real y vale la pena. Jesús se hizo hombre para que como hombre pudiera mostrarle a toda la humanidad que se podía guardar los mandamientos de Dios, que se podía decirle no al pecado, que se podía vencer las tentaciones del enemigo. Y un ser humano con las mismas debilidades que tiene cualquier persona puede decirle a los demás: este camino vale la pena seguirlo. Yo antes era X cosa, X persona, tenía X carácter, y el Señor me ha ido transformando. Pero es que hay personas que durante muchos años están en la iglesia X, Y, Z, y yo los veo igualito. Es porque ellos han puesto su confianza en la estructura y no en su relación personal con Cristo. Y por eso nosotros debemos demostrar con nuestro testimonio que el Señor no se equivocó en permitirnos tener al Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio y nos permite vivir en esta tierra como habitantes de la patria celestial. Porque no somos de este mundo. ¿Cómo nos convence de pecado? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces el Espíritu nos impulsa a obedecer los mandamientos. Nos convence de justicia. Nosotros no somos justos. No somos justos. Nosotros tenemos inclinaciones al mal. Tenemos gustos y deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu nos convence que por la justicia de Cristo tenemos acceso al Padre. Entonces somos declarados justos aunque no lo seamos. Y como una muestra de agradecimiento nos dejamos transformar. El Espíritu Santo nos convence de juicio, y el juicio es la manifestación o la declaración de la inocencia o de la culpabilidad. Inocentes no somos, pero podemos ser presentados justos y absueltos de pecado por los méritos de Cristo. Y eso nos impulsa a ser obedientes. Pero si rebeldes seguimos desobedeciendo, entonces seremos condenados. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, tratando de mostrarnos el mejor camino, el único camino, el verdadero camino. Versículo número 8. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso lo dijo Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque en su justicia el Señor se presenta ante el Padre como nuestro representante. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto es un detalle interesante también. Yo dije en un video anterior, y quizás yo no sé si no dije todo lo que tenía que decir en ese momento, quizás haya personas que no lo hayan entendido correctamente. Yo dije que Satanás perdió acceso al cielo cuando Cristo murió en la cruz. Se le acabó su tiempo de gracia. Y lo demostré con Apocalipsis 12. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y yo recalqué que Miguel es Cristo. La gente piensa que Miguel es un ángel común. No, es el arcángel Miguel. Es un título que representa a Jesús. Miguel es aquel que es como Dios. Aquel que es Dios. ¿Sí? No es que se parece a Dios, es que es Dios. Aunque la traducción es aquel que es como Dios. En nuestro castellano se entendería diferente, pero el judío lo entendía correctamente. Miguel es Cristo. Y Miguel lucha contra el dragón es Satanás. Y no se halló lugar para ellos en el cielo, porque fue lanzado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Ahora, que Satanás fue expulsado del cielo desde el comienzo, antes de la creación del hombre, por supuesto, porque Satanás tentó a Eva en el Edén.
Ahora, ¿tú crees que nosotros somos los únicos habitantes de este universo? ¿Tú crees que más allá del infinito y vasto universo al cual ningún ser humano ha podido llegar, tú crees que ahí no hay otros habitantes en otros mundos? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que nosotros somos los únicos habitantes de todo el universo? No. Esos habitantes de otro mundo no son como los pintan en las películas. Además, no sabemos ni cómo son. Pero seguramente han mantenido esa obediencia al Todopoderoso y aquí en la tierra le hicimos caso a Satanás. Entonces Satanás llega y funda su base aquí. El libro de Job muestra a Satanás presentándose en el concilio celestial y Dios le dice: ¿qué haces aquí? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. O sea, vengo de mis dominios. Si no has leído el libro de Job, no has tenido la oportunidad de pasar por ese estudio, te invito a que veas por lo menos el capítulo 1 para que entiendas lo que quiero decirte en este versículo 11 del capítulo 16 de Juan. Satanás no pudo volver a tener acceso a la patria celestial cuando Cristo murió en la cruz. No pudo. No podía volver a subir. Él subía como un gobernante de facto de la tierra. Ahora Jesucristo es nuestro representante ante el Padre. Entonces Jesús dice: mira, el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Se le acabó su tiempo de gracia. Ya no hay vuelta atrás, ya está condenado. Ahora lo que falta es el veredicto. Y ese veredicto, la ejecución del veredicto. El veredicto ya está. Ha sido juzgado. Ahora la ejecución del veredicto aparece en el libro de Apocalipsis. Esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis 20 y 21. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no los podéis sobrellevar. Interesante esto, ¿no? Jesús tenía muchas cosas más por decir, pero ya los discípulos tenían la información que necesitaban en ese momento. Y también el Señor nos dice a nosotros: hay muchas cosas que necesitamos conocer, pero no lo vamos a conocer de la noche a la mañana, porque todo no lo podemos sobrellevar. Cuando nosotros comenzamos este estudio desde Génesis 1 y llevamos más de 1000 capítulos, hemos intentado conocer la mayor cantidad de detalles posibles de la Escritura para que nos revele la voluntad del Señor. Poco a poco hemos ido acumulando esa información, poco a poco hemos ido reflexionando y mira hasta dónde hemos llegado. Y aún hay muchas cosas más. Por eso yo les venía diciendo en capítulos anteriores: no nos adelantemos, poco a poco vamos llegando hasta completar toda la Escritura. Y Jesús le dijo a los apóstoles: mira, ustedes todavía no pueden sobrellevar tantas cosas que quiero decirles con lo que les estoy diciendo en este momento. Asimílenlo, vívanlo y entiendan que yo quiero lo mejor para ustedes. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, cuando el Espíritu se posesione de ustedes, cuando ustedes le permitan entrar al Espíritu en sus vidas, Él los va a guiar a toda la verdad. Y esto nos define la gracia del Señor. Esto nos define la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor es una acción del Espíritu Santo en favor del ser humano. Y podemos tener en este capítulo 16 dos conceptos clave de lo que es la gracia. La gracia es la obra del Espíritu Santo de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y la gracia del Señor nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les revelaría a los apóstoles y a la naciente iglesia cristiana, les revelaría las cosas por venir. ¿Y qué mayor revelación tenemos nosotros de las cosas por venir? ¿Qué mayor revelación tenemos que el libro de Apocalipsis? Que es la revelación de Jesucristo. Entonces, si queremos llegar a Apocalipsis, necesitamos pasar por todos los libros anteriores de la Escritura. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Estamos a 176 capítulos de completar toda la Biblia.
Y el Señor nos ha ido revelando su voluntad y nos la ha ido confirmando capítulo a capítulo. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Nosotros somos simplemente instrumentos. El Espíritu Santo, dijo Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ustedes no van a estar en la ignorancia. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Tengan paciencia, que así como se han cumplido las promesas de la Tanaj, del Antiguo Testamento, así se van a cumplir estas promesas que les estoy presentando. Porque yo voy al Padre, pero regresaré. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos. Se dijeron sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Fíjate que no todos estaban comprendiendo con exactitud las palabras de Jesús. Y quizás haya cosas que nosotros todavía no hemos podido asimilar de las revelaciones. Porque dentro de la voluntad de Dios no solamente es que aprendamos, sino también que desaprendamos algunas cosas que están chocando con la verdadera revelación. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decirnos que todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? Porque voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco. No lo entendemos. No entendemos lo que habla. Imagínate, si ellos pasaron 3 años y medio con Jesús y no lo entendían todo, y que el mismo Señor le dice, mira, tengo muchas cosas por deciros, pero no las pueden sobrellevar, eso en cierto sentido nos llena de esperanza a nosotros. Dice, bueno, yo pensé que era lo único que no entendía todos los detalles. Eso no quiere decir que no lo vamos a entender nunca. Lo vamos a entender en su momento, según el método que tengamos de estudio de la Biblia. El Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad. Alguien me preguntó, ¿con qué libro podemos comenzar a leer la Biblia? Hay varias posiciones, ¿no? Dependiendo de quién le preguntes. Algunos te van a decir, comienza con los evangelios. Otro te diría, comienza con los salmos. Yo soy partidario de que deberíamos comenzar desde Génesis, desde el inicio. Si tú quieres ver una serie de televisión, tú no vas a comenzar por la segunda temporada. Tú comienzas por el capítulo 1 de la primera temporada. Bueno, pudiéramos decir que el Génesis es la primera temporada de toda la revelación. Comienza por el Génesis, comienza desde el capítulo 1, reconoce que Dios es el creador. Ahí tienes toda la base. En los primeros 3 capítulos del Génesis está toda la base para entender lo que viene. Y el libro de Apocalipsis se entiende a la luz de todos los libros anteriores. Entonces a veces nos emociona, queremos aprender Apocalipsis, eso no está mal. Cuando yo era más joven también me emocionaba. Pero descubrí que la única manera de entender Apocalipsis era leer toda la Biblia. Y me tomó 3 años estudiar toda la Biblia. Y esos 3 años los estoy retomando con ustedes. Todos los días un capítulo diferente. Cuando lleguemos a Apocalipsis todo se nos va a aclarar. Porque tenemos todo el fundamento. Pero los discípulos en ese momento no entendían todos los detalles. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿A qué se está refiriendo? Evidentemente a la crucifixión. Ustedes van a estar tristes mientras otros van a estar en algarabía porque, según los líderes religiosos, el que fue crucificado era un blasfemo. Pero cuando resucite Jesús, habrá un gozo, esa alegría se tornará en gozo. Hoy nosotros podemos tener muchas adversidades y muchos problemas y muchas decepciones, pero nada se comparará con el gozo de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Así que el mensaje era para ellos en ese momento y es para nosotros ahora. Porque en un mundo convulsionado donde la mayoría no tiene la razón, donde la verdad es impopular, donde el remanente de Dios es pequeño en comparación con el resto de quienes hacen su propia voluntad, hoy nosotros quizás nos podemos desanimar
Pero Jesucristo nos brinda estas palabras para que no nos llenemos de aflicción, sino que esa tristeza que quizás podemos experimentar por el rechazo de muchas personas se torne en gozo. Dice el versículo número 21, y aquí hay una comparación con respecto a una mujer que está de parto. Dice, cuando la mujer da a luz, tiene dolor, sufre, grita, llora, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Mira, yo soy hombre, y quizás como hombre me sepa esta teoría, porque he pasado como padre y he escuchado a mi esposa contar el testimonio, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas. Así que las mujeres que han sido madres podrán entender perfectamente lo que Jesús quiso decir. Jesús dijo, mira, la mujer cuando da luz sufre, pero cuando ya tiene el niño en los brazos, ese dolor se olvida. Las cosas que el Señor tiene para nosotros nos harán olvidar todo el sufrimiento que nos ha tocado que pasar en este mundo. El gozo que Dios tiene para nosotros no se compara con nada de lo que nosotros hemos vivido. Y estas palabras Jesús las decía para animar a sus discípulos. La mujer ya no se acuerda de su angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, por haber traído un niño a la vida. Ver ese niño inocente allí, quizás el niño ignorante de todo lo que está pasando. El niño ha producido gozo en el corazón de la madre. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, ¿cómo se iban a callar lo que habían visto y oído? Tenían gozo, dudas, porque los evangelios nos muestran que también habían dudas. Pero estaban felices de que Jesús estaba con ellos. ¿Por qué tenían dudas? Por todas las enseñanzas que habían recibido en el pasado. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y aquí se confirma lo que hemos dicho en capítulos anteriores con respecto a que las solicitudes que le presentamos al Señor tienen que estar de acuerdo a su palabra y en beneficio de aquellos que quieren conocer la verdad presente. Esto no es una solicitud egoísta, fíjate que es reiterativo. Todo lo que ustedes pidan, el Padre os lo dará en el contexto de ser una luz a las demás naciones. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando tú vas a solicitar algo al Padre en oración, nuestras oraciones deben terminar en el nombre de Jesús. Solo por los méritos de Jesús podemos acercarnos al Padre. Cuando tú pides conforme a la voluntad del Señor en el nombre de Jesús, entendiendo cuál es la voluntad de Jesús y cuál es la voluntad del Padre, ten la seguridad de que Él brindará una respuesta. Si nuestro pedido es imperfecto, el Señor moldea nuestra oración imperfecta y la entiende, y Él dará respuesta según su voluntad. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. He venido. El Señor vino, asciende a la patria celestial, pero retornará. Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por un lado, y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿A qué se refería Jesús? A que en el momento en que lo vinieran a tomar para llevárselo ante los sacerdotes, para después presentarlo ante Pilato, Jesús estaría solo.
humanamente hablando, pero el Padre estaba con su Hijo, aunque Jesús estaba portando el pecado de toda la humanidad. Y yo voy a reiterar lo que dije en un capítulo anterior. Jesús tenía el poder para no dejarse agarrar. Jesús tenía el poder para que la cruz no le pesara. Jesús tenía el poder para no sentir dolor. Jesús tenía el poder para no dejarse crucificar. Jesús tenía el poder para resucitar ahí mismo. Pero Él se despojó por cada uno de nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Si nosotros vemos los sufrimientos de Jesús, evidentemente nos causan tristeza. Pero si vemos su victoria, esa victoria que Él tuvo sobre la muerte, sobre el pecado, también nos garantiza victoria a nosotros. Y es así como termina este capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que tengan tranquilidad. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo y permanecemos en Él, nosotros también saldremos más que vencedores. Lo dijo el apóstol Pablo. En Jesús somos más que vencedores, porque ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entender que la victoria de Cristo es también nuestra victoria, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. El Señor lo hizo todo por ti. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por tu Salvador? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a confiar? ¿Estás dispuesto a compartir con otros? ¿Estás dispuesto a testificar? ¿Estás dispuesto a demostrarle a otras personas que vale la pena seguir este camino? ¿Te dejarás guiar por el Espíritu Santo? ¿Le permitirás al Espíritu que te guíe a toda verdad? ¿Que te convenza de pecado? ¿Que te diga lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que corregir? Jesús lo hizo todo por ti, pero tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Por Jesús podemos acercarnos con libertad al Padre en el nombre de Jesús y decir, Señor, te presento estas peticiones, pero no para mí, sino para mis semejantes, para que el gozo que yo estoy experimentando también lo experimenten ellos. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Si es así, que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el próximo capítulo estaremos analizando la oración del Señor Jesús antes de la crucifixión, allá en el huerto de Getsemaní, cuando Él rogaba al Padre y pedía por sus discípulos, pero también pedía por nosotros. Si no quieres perderte el próximo estudio, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y permítele a otras personas conocer esta verdad presente, compartiéndolo con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos o con cualquier persona que conozcas a través de las redes sociales, para que este mensaje sea de fortaleza, de fe y de esperanza.